representación y la administración son del artículo 58 al artículo 60. ¿Sí? Son pocos artículos, pero que tienen bastante relevancia desde este punto de vista. En líneas generales, tanto Vítolo como Nissen distinguen a la administración y a la representación de una manera bastante clara. La administración son todos aquellos actos que se llevan adelante en el seno de la organización respecto de cuestiones que hacen a la gestión interna. ¿Sí? Y la representación, contraposición a la anterior, son aquellos actos que están vinculados a o están dirigidos a terceros, a sujetos externos a la organización. Entonces, la administración es la que se refiere a las incumbencias internas y la representación a las cuestiones externas, ¿sí? Donde se distinguen claramente. En este sentido, Nissen menciona que como cuestiones propias de la administración en cuanto a la esfera interna, encontramos la deliberación que se puede llegar a dar en los órganos societarios que se abocan a la misma, la adopción de decisiones, la conducción de los negocios sociales internamente. Y bueno, la representación, básicamente todas aquellas cuestiones que trascienden a terceros desde ese punto de vista. ¿Coinciden Nissen y Vítolo en esto? Sí. Fundamentalmente en general. En la mayor parte de los tipos societarios, fundamentalmente en los tipos personalistas, la administración y la representación lo solemos encontrar en un único sujeto. La distinción se encuentra claramente diferenciada fundamentalmente en la sociedad anónima. En la sociedad anónima distinguen, como les mencionaba antes, tres órganos, pero vamos a encontrar fundamentalmente un órgano de administración y de representación, donde la administración se va a dar en el seno del directorio, con las decisiones que se tomen, que se den en el manifiesto, en las deliberaciones del propio directorio, y la representación ante terceros, en general le va a ser el presidente de ese directorio. Pero eso es una marcante de mí. Y es la sociedad donde quizás podemos observar una diferenciación, una distinción clara respecto de estas dos cosas. Y después tienes el órgano de fiscalización, que es, bueno, la sindicatura o el consejo regional. ¿Sí? La particularidad que tenemos y por qué se distingue la administración de la representación es que la administración se da en el seno del directorio, entonces en cuanto sea colegiado se van a tomar decisiones vinculadas a la administración, pero la representación no está cerca de la representación de ese directorio. ¿Okay? Los directores pueden ser o no. Sí, no tienen por qué ser así. Mismo caso en el SRE, los gerentes, aquellos que llevan adelante la administración, la representación, no tienen por qué ser socios. Pueden serlo, pero no necesariamente. Y el presidente sí tiene que ser. Tiene que ser un director. Tiene que ser un director. Y tampoco tiene por qué ser. Ya se yo puedo figuras se diferencian de los dueños, de los socios, de los accionistas. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que te permite? Tener una administración profesional. Vos y yo somos ingenieros y queremos hacer una SA y no tenemos ganas ni tenemos interés en
participar de la administración, en otro caso, otros administradores profesionales. En lo que hace a la actuación de los administradores, que es el tema que vamos a abocar ahora fundamentalmente, y a lo que se refiere esencialmente el artículo 58 y el artículo 59, la ley receta una teoría que es la teoría del órgano, para explicar la actuación de los administradores en general. Respecto a la teoría del órgano, acá en líneas generales tienden a acordar, salvo muy pequeños matices, no dice el título, y expresan que, bueno, los órganos integran a la sociedad y la actuación de los órganos refleja la actuación de la sociedad, esencialmente. ¿Sí? Entonces, cuando actúa el órgano, es la sociedad la que se compromete y actúa respecto a los terceros. Entonces, ahí está la relevancia respecto de la actuación del administrador y del representante en general. Porque en tanto órgano compromete a la sociedad. ¿Sí? ¿Refleja la actuación, dijo? Sí, la actuación de la sociedad. Entonces, en tanto y en cuanto el órgano o la actuación del órgano implica o trae consigo la actuación o el compromiso de la sociedad respecto de terceros, acá encontramos la relevancia, la relevancia jurídica de la actuación de estos sujetos en particular. Que lo vamos a ver reflejado fundamentalmente en dos artículos. En cuanto a las consecuencias, en el artículo 58, y en cuanto a las responsabilidades, en el artículo 59. Que es un artículo 59 que probablemente ya lo hayan escuchado. El artículo 58, fíjense que dice lo siguiente, es un artículo que ya hemos mencionado cuando hablamos de objetos. El administrador o representante, el administrador o representante que, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica a una infracción de la organización plural si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción a la representación plural. Luego les voy a enviar sobre esto un artículo del doctor Javier Dubois, sacó por el padre, sobre un caso y donde se analiza este artículo 58. ¿Sí? Bueno, básicamente un representante de una sociedad firma un aval de un título de valor, o se constituye como avalista de un título de valor, medio de incumplimiento, y el banco luego inicia la ejecución de dicha obligación. El tema es que cuando se constituye como avalista, no había respetado los procedimientos internos que debía transitar a los efectos de poder firmar ese aval. Entonces, la compañía busca resistir la ejecución de parte del banco de dicha actuación. Y básicamente esto llega hasta la corte, y lo que termina diciendo la corte es que en tanto y en cuanto los actos no sean extraños al objeto social de manera manifiesta, como lo dice el artículo 58, la actuación del administrador que se constituye
constituye como representante, compromete a la sociedad. Y el hecho de que no se hayan respetado los procedimientos internos no afecta el derecho del tercero, en tanto en cuanto el tercero haya actuado de buena fe. ¿Sí? Entonces esto es muy relevante desde este punto de vista. Lo estoy diciendo así. El fallo es Grupo República Sociedad Anónima con terminales portuarias argentinas sobre efectividad. Sociedad Anónima con terminales portuarias argentinas, Sociedad Anónima con un ejecutivo. Sí, donde bueno, es lo que mencionaba recién, un pagaré privado a favor del ex Banco República y avalado por la Sociedad Terminales Portuarias Argentinas, que había sido firmado por un director de la sociedad con un poder que le había extendido el presidente sin el acta del directorio y sin cumplir con la disposición estatutaria que exigía una previa asamblea extraordinaria con una mayoría del 74%. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un representante que va y firma un aval respecto a una obligación que estaba incorporada a un título de valor. Lo hace en ejercicio de la representación que le había conferido la propia sociedad. Ahora, no había respetado los procedimientos internos, donde estatutariamente le requerían que transite ciertos procedimientos a los efectos de poder obligar a la sociedad en dicha extensión. Ahora, el hecho de no hacerlo, de soslayar ese procedimiento, no invalida la obligación respecto del tercero que actuó de buena fe. ¿Sí? Entonces, el 58, ¿qué es lo que viene a tutelar de alguna manera? El derecho del tercero que actúa de buena fe. Yo recibo ese pagaré. No tengo por qué andar observando si se respetaron o no procedimientos internos propios de la sociedad otorgante o de la sociedad que se obliga en esos términos. ¿Sí? Ahora, el artículo 58 particularmente dice, obliga a la sociedad por todos los actos que no sean extraños al objeto social. Y acá volvemos de alguna manera a la cuestión del objeto social. Recuerden, el objeto social que tiene que ser preciso y determinado, y va un poco en este sentido. O sea, no es que el representante en un acto de locura absoluta va y se obliga a cualquier cosa y se hace obras en su casa y de esa manera igual lo tiene que cumplir la sociedad. Ahora, si las obligaciones que se contraen aún soslayando los procedimientos estatutarios internos que se establecen respecto de un tercero de buena fe, bueno, eso no tiene por qué invalidarse. ¿Sí? Entonces dice, no tenemos extraños al objeto social, este régimen se aplica a una infracción de la organización plural si se tratase de obligaciones contraídas en el título de valor. Así que bueno, respecto a esto es muy importante tener en cuenta este alcance. Y el segundo párrafo de este 58 dice, estas facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por la infracción. Así que bueno, este artículo 58 desde este punto de vista es muy importante analizarlo. Desde el alcance del objeto social, sí. Aún si hay un método o una organización entre ellos, por ejemplo, que el representante debe consultar en ciertos actos a un porcentaje de la cantidad de socios y no lo hace, igual realiza el acto. Es que, o sea, el 58 básicamente lo tenemos que ver desde el punto de vista del tercero que lo recibe. O sea, vos sos el tercero que lo recibe. Si yo después me voy y me encontré una obligación de alguna manera, soslayando los procedimientos internos de mi sociedad, si vos actuaste de buena fe, ¿por qué debería de afectar tu derecho? Que igual después no puede repetir la fecha de la sociedad, Bueno, después la sociedad va a iniciar las acciones que correspondan y ahora lo vamos a ver en el artículo 59. O sea, el artículo 58 mira este procedimiento desde el punto de vista del tercero que actúa de buena fe. O sea, yo lo recibo, ¿cómo debería yo saber
que esta persona debería haber actuado de una determinada manera. En el caso de que eso sí hubiera ocurrido, ¿sí? Si yo debiese haber conocido, ahí ya es una discusión diferente. ¿Sí? Si yo tuviese conocimiento de procedimientos internos, y esto es algo que en el fallo se discute de alguna manera y se plantea, que es un banco, el banco tenía la posibilidad de acceder a las disposiciones estatutarias y podría haber reservado las situaciones. Y por eso lo cual, la Corte entendió que debía, que correspondía a la obligación. ¿Sí? Ahora, esa es una discusión que sí podría darse. Che, pará, vos sabías que fulano le tenía que pedir autorización o tenía que tener una resolución del directorio donde lo habilitaban a obligarse. Ahora, el defecto de eso, si eso no es así, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo de la existencia de representante que designaste vos en tu sociedad? Pero los recaudos que tiene que tener el tercero voluntario no pesan tampoco. Bueno, esa es la discusión. Si vos lo tenés que probar y el tercero realmente tenía, porque en ese caso básicamente no está diciendo No más. hace una acción crediticia. Por eso es algo que en este caso se discutió y de hecho Eduardo en el artículo lo menciona y él entiende que lo deberían haber hablado aún más, porque el banco tenía disponible la posibilidad de acceder a las dinámicas estatutarias y observar que había ciertas cuestiones formales internas que no estaban debidamente cumplidas. ¿Sí? Pero sin perjuicio de eso, la Corte entendió que correspondía que se mantenga la obligación en favor del tercero. Ahora, saliendo del caso en particular, en el caso de que yo no tenga acceso y actúe de buena fe, el 58 creo que está diciendo, desde el punto de vista del acreedor, el acreedor no tiene por qué ver afectada su derecho por que no se hayan respetado procedimientos internos a los efectos de obligar a la sociedad. Si el representante obliga a la sociedad, por más que tenga defectos en el procedimiento, la obligación es válida respecto al tercero que fue voluntario. El 58 básicamente está diciendo eso. Ahora, bueno, y el 58 de alguna manera lo tenemos que vincular o linkear con el artículo 141 cuando hablamos de objeto del Código Civil Comercial de la Nación, cuando hablamos del principio de especialidad. Si esto ya lo vimos cuando hablábamos de objeto, lo volvemos a plantear. ¿Sí? Porque bueno, siempre las obligaciones tienen que estar dentro del objeto, no tienen que ser notoriamente extrañas respecto del objeto en particular. ¿Con qué artículo del Código Civil? 141. Sobre qué es lo que se considera notoriamente extraño en cuanto al término, Nissen dice que la genialidad tiene que resultar manifiesta, tiene que ser clara, ¿sí? O sea, porque volviendo un poco y sin ánimo a ser reiterativo, claro, se busca superar el derecho al tercero. ¿Sí? Entonces, la genialidad tiene que ser clara, tiene que ser manifiesta. ¿Sí? Si existe duda, tendría que considerarse que el acto obliga a la sociedad, que la obligación subsiste. Porque básicamente cuando se habla de si es notoriamente extraño, no se invalidaría la obligación. Bueno, Nissen habla, o introduce algunos ejemplos como pagar deudas ajenas, realizar donaciones que no reporten beneficio para la sociedad, cosas así, casi bordeando lo absurdo, para hablar de cuestiones que son realmente extrañas o ajenas. ¿Sí? Y bueno, el ánimo es el de la protección de los terceros interesados. Y luego tenemos el artículo 50 y una cosa más que quedaba, perdón, es esto, que son las excepciones del 58 que lo hablamos con Gabriel antes. La infracción al régimen de representación, bueno, en líneas generales no puede ser, o no poder invocar
la sociedad de la infracción cuando el tercero hubiera tenido conocimiento efectivo de que el acto se celebraba contrariando los regímenes vinculados a los títulos valores, a los contratos entre docentes o contratos de adhesión. O sea, cuando las obligaciones hubieran sido contraídas mediante o uno de estos instrumentos. El 58 contempla que el tercero tiene que actuar en el caso de los títulos, sí, puntualmente lo contempla. en el caso de los títulos. En el caso de los títulos valores y los títulos circulatorios. Sí, fíjense que lo dice explícitamente. Dice el 58. Que no se necesita el objeto social. Este régimen se aplica a una infracción de la organización plural si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre docentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. O sea, tenemos esa excepción, debe de representarse la obligación contraída, salvo que exista el pleno conocimiento que hacemos referencia. Sobre títulos y valores. Sobre la representación plural, se realiza en infracción de la representación que mencionamos. Está bien, pero el tercero debe conocer los títulos y valores. Debe conocer, sí, y en los casos de ingreso en particular, debe conocer la infracción del procedimiento. Eso sería en relación al 58. El 59 se refiere al deber de diligencia y de lealtad. O sea, el 58 lo tenemos que ver desde el punto de vista del sujeto externo. Tenemos al representante, al administrador representante que obliga a la sociedad y que su obligación va a ser válida aún sin tomar en consideración los procedimientos internos a los cuales debería adecuarse para obligar a la sociedad que representa, con un ánimo de tutelar los derechos del tercero ajeno al mismo, que actúa de buena fe. El artículo 59 habla de lo que mencionaba el compañero, dice, bueno, ya hablamos del tercero y del derecho del tercero. ¿Para qué pasa con el que actúa transgrediendo el procedimiento que yo le impongo para desarrollar su actividad dentro de la propia sociedad? Porque yo, como integrante de la sociedad, estoy totalmente disconforme con la actuación de este sujeto que actúa transgrediendo toda pauta de actuación y obliga a la sociedad a cumplir con ciertas cuestiones que a priori deberían haberse adecuado a ciertos procedimientos para que se vayan. Y el artículo 59 establece una pauta que probablemente sea conocida por todos ustedes y que vamos a mencionar bastante, y es que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y con la diligencia de buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, limitables y obligatoriamente por daños y perjuicios que resultaren en su acción o omisión. Entonces, la ley establece un parámetro de actuación, establece un baremo, un criterio. Y el criterio que establece la ley es el del buen hombre de negocios. Una vez que te confieren una responsabilidad de esta característica, vos tenés que actuar conforme a con la debida diligencia del buen hombre de negocios. Y esto se aplica para los administradores y para los representantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todas estas cuestiones? Lo primero que menciona el artículo 59 es que deben obrar con lealtad. Básicamente, cuando se habla de obrar con lealtad, se refiere a actuar en interés de la sociedad
sin privilegiar sus intereses personales por sobre la misma. Y Víctor lo menciona y resalta la lealtad como uno de los pilares necesarios en los cuales se basa la actuación de los administradores en una sociedad. El segundo estándar. O sea, Víctor lo prioriza, entiende que es relevante la actuación de los administradores desde el punto de vista de la lealtad hacia la sociedad. Luego tenemos la diligencia del volumen de negocios. Que básicamente se refiere a la conducta esperable de un administrador profesional. Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad, las funciones desarrolladas y el caso. Una pregunta. Entonces, cuando alguno de los representantes o administradores falta a sus obligaciones que tiene con la sociedad, se lo diferencia como con este buen hombre de negocios, digamos, ¿no? Tipo, se lo compara y ahí se ve si incumplió o no, sería. Lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de estándar de diligencia de negocios, no es que le haya salido mal o que haya tomado una decisión que haya generado resultados negativos para la sociedad, porque eso puede ocurrir. Ahora, lo que se evalúa es que haya obrado con lealtad y con diligencia. ¿Qué significa eso? Y bueno, por ejemplo, que en el caso de que corresponda, que haya contratado a los profesionales, que se haya asesorado con los profesionales que corresponden de acuerdo al caso, que haya pedido presupuestos, bueno, que haya realizado las actuaciones esperables de un profesional del rubro. ¿Sí? Ahora, si después de haber tomado todas las precauciones propias de un profesional, después sale mal el negocio, bueno, eso no es transgredir la pauta del 59. ¿Sí? Simplemente salió mal, bueno, a la suerte. La pauta del 59 se transgrede cuando yo actúo de una manera desprolija, sin atenerme o sin lograr leal hacia la sociedad a la cual represento. ¿Sí? Claro, entonces yo actúo arbitrariamente, actúo sin respaldo profesional, o sea, contrato a sujetos sin hacer las investigaciones correspondientes. Entonces, en el caso de que haya desprioridades de ese tipo, bueno, ahí hay cuestiones que sí pueden ser atribuibles al sujeto y a partir de allí, pensar en alguna responsabilidad acabada. Perdón por la interrupción. No, o sea, entonces, para determinar si actuó o no, se lo va a comparar igual con este parámetro de Sí, claramente. O sea, se lo va a comparar con alguien. Es un estándar ideal. Es un estándar ideal. Entonces, vos como socia vas a decir, bueno, yo contrato a un profesional para que sea el presidente del directorio de mi sociedad. ¿Qué espero de esta persona? Bueno, que actúe de una determinada manera. Que cuando contrate a un prestador, bueno, pida el presupuesto, que trate de actuar a los efectos de que la sociedad tenga un desarrollo eficiente en su actividad. Después, si yo verifico que actúo de acuerdo de esa manera y la sociedad no tiene los resultados esperados, bueno, no estamos hablando del escenario del 59. Ahora, si una persona es prolija, le contrata familiares, es un desastre, bueno, ahí sí estamos hablando. Por decirlo así. Bueno. En el caso de que se transgreda el 59, va a tener responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, básicamente va a transgredir
las pautas estatutarias, reglamentarias, y puede ser por conductas que se pueden marcar como en conductas dolosas, culposas, etc. ¿Sí? La ley no lo especifica puntualmente, sino que establece un criterio o una pauta de actuación que es la que discutíamos, pero charlábamos recién con la compañía. El 59 es el criterio, es el parámetro, es el criterio rector para la atribución de responsabilidades en este marco. Y un artículo que vamos a vincular bastante con este artículo 59, y al que vamos a volver en otras ocasiones, es el artículo 274, el ejemplo de las sociedades anónimas. Fíjense que el 274 hace referencia al 59 y se refiere fundamentalmente a los directores, ¿sí? Como integrantes de ese órgano de administración al que hacíamos referencia antes. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el 274? Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros. Y acá, pensémoslo desde este punto de vista. Tenemos directores, ¿no? ¿Y hacia quién nos dice que responden? ¿O quiénes pueden reclamar? La sociedad. Hacia la propia sociedad, hacia los dueños de la sociedad, hacia los accionistas, o hacia los terceros, por ejemplo, un acreedor. ¿Sí? Hacia todos ellos pueden llegar a responder. ¿Cómo? Solidaria y limitadamente. Fíjense cuán grave es la responsabilidad. Y dice, responde limitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59. Que es el que acabamos de mencionar. ¿Y por qué les hago referencia a todo esto? Porque uno dice, bueno, ¿qué le puede reclamar al administrador? Bueno, en líneas generales el que va a reclamar al administrador es la propia sociedad. Bueno, la sociedad designa un administrador para que se encargue de las tareas cotidianas de la administración de los bienes y, bueno, no actúa con el parámetro del 59. Entonces, los perjuicios son sencillos de advertir. Pero fíjense que hay otros sujetos que pueden plantear responsabilidades en este contexto por una mala administración. Accionistas, porque pueden redundar en perjuicios que pueden afectar a los resultados de la sociedad, que eventualmente serían distribuidos, o incluso terceros, por la prestación de bienes que pueden llegar a ser garantía respecto a esos terceros. Entonces, a eso hace referencia el 274. Así como la violación de la ley, el estatuto o reglamento y cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. O sea, el factor de atribución de responsabilidad es amplísimo. Y acá ya no hablamos de un parámetro, un criterio general, como es el 59, sino que ya vamos pormenorizando cuestiones. Y bueno, sin perjuicio del dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad será atendiendo la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal, etc. Pero bueno, eso es lo que me interesaba fundamentalmente resaltar en este caso. Perdón, cuando habla de solidaridad, que responde de forma solidaria e ilimitada, con patrimonio propio. Sí, claro. Por los perjuicios que hubiese generado cualquiera de los sujetos. Yo luego le voy a enviar un caso, un fallo de estos, más cortito que el otro, que es el fallo Guarmetic. Es una empresa que había quebrado, una empresa que funcionaba bastante bien. El fallo que presentó en un congreso una vez, la doctora Boquín, que tiene muchas aristas interesantes, por parte cortito y es claro, es la Cámara Comercial. Y básicamente es una empresa que funcionaba relativamente bien,
Y que bueno, en un par de ejercicios económicos, bueno, tiene algunos inconvenientes, deja de presentar balances y quiebra. La empresa lo que dice es, en un momento determinado, el personal, como una turba embravecida, entra a las oficinas, incendia todo, se pierde la documentación contable, y bueno, ya no tengo la posibilidad de presentar balances, pero bueno, tiene una obligación de los libros, nunca lo hace. Y en ese contexto que la empresa quiebra. La quiebra implica la liquidación de todos los bienes. Ahora, la sindicatura, ya no la sindicatura societaria, sino la sindicatura concursal en el marco de ese proceso gerencial, empieza a analizar la actuación de los directores. ¿Sí? Y dice, bueno, acá empezaron a pasar ciertas cosas que quizás no se ajustan a los parámetros estos que estamos mencionando. Y lo que plantea la sindicatura en ese caso son dos cosas. Los menciono porque lo van a ver en el fallo. Lo que menciona es, lo que plantea es la acción del artículo 173 de la ley de concursos y quiebras, que no lo vamos a ver, pero lo menciono porque lo que plantea al inicio, que es una acción que requiere conducta dolosa de parte de los administradores para atribuir la responsabilidad, y en subsidio plantea las acciones societarias derivadas del 59 y el 274. El juez de primera instancia dice, acá ya no veo dolo, rechaza la acción y se apela, y ese es el fallo que van a ver. En esa apelación lo que se plantea es, está bien, no insisto con la acción de la acción concursal, lo que pido es que se analice si las acciones societarias son procedentes. Y eso es básicamente lo que analiza a la luz del 59 y del 274 en la Cámara de Consejo. Y dice, la actuación de los directores se ajusta a la medida al deber de lealtad y a la diligencia del volumen del negocio. Entonces lo que empieza a observar es que, bueno, habían constituido la sociedad como garante de créditos para los propios directores, ¿sí? Que había ciertas operaciones que habían dejado de tener registro, que no habían cumplido con la reconstitución de los libros contables a partir de ese incidente que habían mencionado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en última instancia termina concluyendo de que, bueno, había un obrar culposo que había generado un perjuicio respecto de la sociedad. Y le atribuyen qué responsabilidad. La responsabilidad que mencionamos acá, ¿sí? Responsabilidad solidaria y limitada a todos los directores, por los perjuicios que se generaron. En este caso ya la sociedad ya estaba fallida, así que los perjuicios que se generaban con el tipo de acreedores. Pero bueno, como para que tengan presente que bueno, esto es algo que todo el tiempo está en discusión, incluso en los procesos colectivos como este que se estaba mencionando. Así que bueno, los dos fallos, el comentario de Eduardo sobre el otro y el fallo de Renetic es cortito, se lo subo hoy a la tarde. Bueno, en cuanto a la designación e inscripción de los administradores, con cuestiones así formales, eso está detallado en el artículo 60 y se tiene que inscribir en el registro público. Los dos, los administradores y los directores, sí. Dice el artículo 60, toda designación o cesación de administradores debe ser inscrita en los registros correspondientes incorporadas al legajo de la sociedad y debe publicarse cuando se tratare de registros sociales de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. En los términos del artículo 12 que ya hemos. Y bueno, básicamente sería eso. Lo que me interesa que tengamos en cuenta es que el artículo 58 se refiere a los efectos respecto de los terceros, que son los que tienen determinado derecho respecto a la sociedad y cómo la sociedad se obliga respecto a los terceros. El 59 se centra en el representante y la responsabilidad que ese representante tiene respecto de la propia sociedad, respecto de los terceros y respecto de los accionistas en el caso de una sociedad anónima. ¿Sí? Es ver la misma actuación desde dos lugares totalmente diferentes, atribuyendo responsabilidades. ¿Ok? Así que bueno, se había prometido que nos íbamos a ir un rato antes, así que fundamentalmente y
y contabilidad. Bueno, empecemos por contabilidad. Sencillo, eso vamos a decir mal empezado. Bueno, la contabilidad fundamentalmente es una técnica de la cual se valen o tienen obligatoriamente deben de llevar ciertos sujetos y a partir de la cual deben de registrar todas las operaciones que están vinculadas a la actividad económica que lleva adelante la organización. Ahora, esta técnica contable tiene ciertos criterios, tiene ciertos parámetros, ¿sí? Se desarrolla conforme a ciertas reglas. Que en líneas generales permite que cualquier sujeto externo pueda interpretar esa información y valerse de ella ¿para qué? Bueno, para tomar decisiones. Entonces, para que esa información que surge de la contabilidad de un sujeto pueda permitirle a una persona interna o externa, un cliente interno o un cliente externo, poder interpretarlo y tomar decisiones en consecuencia, bueno, esta información tiene que ser homogénea, tiene que ser clara. Y tiene que responder a ciertas normas que, en general, suelen trascender fronteras. Ustedes me pueden preguntar cómo trascender fronteras. Sí. O sea, un balance de un sujeto en Argentina o un sujeto en otro país, en líneas generales se ajusta a criterios que se asimilan bastante, ¿sí? A lo que se llaman normas contables internacionales. Hay ciertas variaciones en cuanto a los criterios, a ciertos criterios en particular, pero en líneas generales suelen ajustarse, tienen una homogeneidad bastante clara. En Argentina, las normas que rigen la forma en que deben llevarse adelante los balances, deben de presentarse y llevarse los balances, son las resoluciones técnicas, ¿sí? Que emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Perdón, ¿lo puede repetir? Las resoluciones técnicas que emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En líneas generales se ajusta el parámetro internacional, ¿sí? Las normas internacionales son las NICS y las IFRS. Básicamente todas tienen criterios asimilables. ¿Por qué les digo todo este conjunto de siglas tan complejo? Porque el hecho de que sean homogéneas hace que esa información disculpa. Las relaciones técnicas están. Las resoluciones técnicas son las que emanan del Consejo. Las emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La Federación. Básicamente las emite y son aquellas normas de las cuales tienen que respetar los contadores para confeccionar los respectivos balances. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque básicamente ese afán que se tiene para que haya una homogeneidad en cuanto a normas de presentación es lo que nos permite a cualquiera de nosotros como terceros, como intérpretes ajenos a cualquiera de estas empresas que publicitan un balance, que publicitan información, de poder interpretarlo sin mayores dificultades. ¿Sí? Porque todos van a tener un diseño similar. Bastante parecido. Quizás puedan diferir en cuanto al idioma, pero en líneas generales van a tener presentaciones asimilables, porque las normas internacionales tienen criterios similares en cuanto a su presentación. ¿Qué es lo que permite la contabilidad societaria? A grandes rasgos.
básicamente lo que permite es conocer la situación patrimonial, económica y financiera de un sujeto. Esto lo vamos a verificar en los diferentes estados. Ustedes, algunos y algunas deben haber visto alguna vez un balance, algunos y algunas no lo deben haber visto nunca. Después les voy a mandar un link, esto se lo voy a agregar, donde quizás les vamos a ver un balance un tanto más complejo del que se suelen ver, pero son balances que son públicos, que los emite la bolsa de la Comisión Nacional de Valores, que ponen a disposición, porque son sumamente claros. ¿Dónde? Pregúntenme si no escucharon nada. Situación patrimonial, económica Y financiera. Después les voy a enviar un balance. ¿Para qué? ¿Hace falta que los entiendan pormenorizadamente? No. Pero para que sepan un poco de qué se trata todo esto. Porque muchas veces, muchos de los conflictos societarios de los cuales vamos a hablar, se suscitan en torno a este. ¿Sí? Una de las cuestiones que mencionábamos ayer, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un socio se quiere retirar? ¿Sí? Un receso. Ejerce su derecho de receso. ¿Sí? Como lo mencionábamos en la sección 4. O cuando a un socio lo excluyen por determinadas circunstancias que pueden ocurrir en el seno de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que le corresponde a ese socio? Y bueno, le corresponde, en función del porcentaje que tiene respecto del capital social originario, le corresponde que le pague su participación. Ahora, ¿le van a pagar lo que aportó originalmente? No, le tienen que pagar en función del valor que tiene la empresa. ¿Y qué valor tiene la empresa? ¿De dónde sacamos ese valor? Y fundamentalmente tenemos que partir de dónde? Del balance, del último balance cerrado, del último ejercicio económico. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Y lo primero que vamos a mirar es el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué activos tiene? ¿Qué pasivos tiene? ¿Qué patrimonio tiene? ¿Qué valor tiene la empresa? Y en función de eso es lo que nos va a exigir ese socio. La empresa vale tanto, yo tengo el 25%, entonces yo necesito el 25%, yo quiero el 25% de eso. ¿Sí? Y a veces no se ponen de acuerdo sobre esas circunstancias. Ustedes me pueden decir, ¿por qué no se van a poner de acuerdo? Si el balance lo firma un contador con las normas internacionales y todo esto que me venís diciendo hace 5 minutos. Y bueno, porque hay ciertos activos que a veces pueden diferir de los valores que pueden llegar a tener en el mercado respecto de lo que se denomina valor libros. ¿Sí? El valor de una marca, el valor de un activo intangible, etc. ¿Sí? Que más allá de que van a ser receptados contablemente, capaz que el socio dice eso vale más de lo que dice la contabilidad. Entonces puede pedir una pericia contable para que eso se evalúe y se discuta judicialmente cuál es el valor de su participación. No me estoy yendo por las ramas. ¿A dónde quiero llegar? A la relevancia de esta información contable ya desde el punto de vista de los conflictos que se puedan suscitar en el seno de la sociedad. ¿Sí? Muchas de estas cuestiones se van a dirimir en torno a estos números que estamos mencionando acá. ¿Sí? Esta información que dice, bueno, ¿cómo evaluamos la participación? ¿Cómo observamos? ¿Cómo controlamos el desenvolvimiento de un administrador? Bueno, tenemos que tomar en cuenta estos números que surgen de los libros contables. ¿Sí? Entonces, volviendo. ¿Qué es lo que nos permite? Conocer la situación económica, patrimonial y financiera. Seguir la evolución de los negocios. Informar a los socios. Y controlar la actuación de los administradores. Y a mí me gusta pensarlo de esta manera. La contabilidad brinda información a dos universos de sujetos. Sujetos internos y sujetos externos. Y es relevante para ambos. ¿Por qué es relevante para los sujetos internos? Porque los sujetos internos necesitan información cierta, confiable, ¿para qué? Para tomar decisiones. Yo no puedo tomar una decisión en un ámbito empresarial, en una empresa importante, por intuición. Yo lo tengo que tomar sobre información cierta. La información cierta me la va a brindar una técnica ordenada respecto de cómo se fue desarrollando el negocio en el ejercicio económico. Y después están los sujetos externos que están interesados en la información contable. ¿Quiénes pueden ser los sujetos externos que están interesados en la información contable? Acreedores, inversores. Si la empresa cotiza y hace oferta pública de sus acciones, por ejemplo,
los inversores que van a mirar. Bueno, la CNB que publica los balances. ¿Para qué? Para que todos sepamos las novedades de una empresa que cotiza en bolsa. ¿Y quién más? El Estado. ¿Sí? El día de mañana, si, por ejemplo, el fisco no está de acuerdo con la declaración jurada impositiva que pudimos haber confeccionado, ¿qué es lo que le va a pedir a la sociedad? Que nos traiga todos los libros contables, porque tiene que haber coherencia entre unos y otros. Entonces, es relevante en muchos ámbitos. Vayamos a las cuestiones normativas. ¿De dónde surge la obligación de llevar contabilidad? ¿Dónde se identifican los sujetos que son obligados contables? ¿De qué artículo? ¿De qué norma? Artículo 320 del Código Civil Comercial. Artículo 320 del Código Civil Comercial. Carolina, ¿no? Sí. El artículo 320 del Código Civil Comercial es el que delimita la materia mercantil, ¿sí? Javier Dubois insiste mucho en eso. Cuando nosotros analizamos las etapas del derecho comercial, en esta cuarta etapa nosotros ya no tenemos más una distinción de códigos. Entonces nosotros dentro del Código Civil Comercial tenemos que decir cuál es el artículo que nos delimita la materia comercial. Bueno, identifica los obligados contables, que es el artículo 320 que la compañera mencionaba recién. Allí nos va a decir que las personas jurídicas privadas, que son aquellas que estamos básicamente que han abarcadas por nuestra materia, están obligadas a llevar contabilidad organizada. ¿Sí? La contabilidad organizada, además de tener relevancia desde el punto de vista de la información, tanto para los sujetos internos de la organización como para sujetos externos, como acabamos de mencionar, también es muy importante desde el punto de vista probatorio, ¿no? Esto ya lo deben haber visto cuando estudiaron Derecho Comercial, y el artículo 330 es muy claro del Código Civil Comercial, es muy claro en ese sentido, donde básicamente cuando haya una controversia, bueno, una de las pruebas en torno a un documento que debe de haberse registrado, en tanto y en cuanto no tenga contabilidad organizada, bueno, es una de las pruebas relevantes que uno va a poner a consideración. El Código Civil Comercial establece ciertos libros que son obligatorios para llevar. ¿Cuáles son los libros obligatorios, los libros contables obligatorios que tiene que llevar un sujeto? O sea, nos dice, Carolina nos dijo recién que el 320 dice quiénes son los obligados contables, quiénes son los que tienen que llevar contabilidad organizada. Ahora, ¿en qué consiste esa contabilidad organizada? ¿Cuáles son los libros mínimos que deben de llevar? Libro diario. ¿Libro diario? ¿Solo? Libro mayor, también estaba. ¿Libro mayor? Inventario balance. Libro diario y libro inventario y balance. ¿Sí? El libro diario y el libro inventario y balance son los libros obligatorios que debe llevar un sujeto a los efectos de cumplir con las disposiciones legales. Bueno, en resumidas cuentas, el libro diario es donde se registran cotidianamente las operaciones que realizan, las operaciones comerciales que realiza la organización. Entonces, cobro, pago, compro, etc. Todo eso queda reflejado en el libro diario. Y el libro inventario y balance es aquel donde se va a dejar sentado anualmente, en líneas generales, los diferentes estados relevantes de la organización, donde dejan la pauta de la situación económica y financiera anual de la organización en particular. Digo anual porque la mayor parte de las organizaciones confeccionan balances anuales, ¿sí? Hay algunas que hacen balances por periodos más breves, como por ejemplo aquellas que hacen oferta pública, que tienen balances trimestrales, ¿sí? Pero en líneas generales los balances se hacen por una periodicidad anual.
Y allí vamos a encontrar toda la información vinculada a los bienes, a los derechos, a todas las ventas, los costos, ¿sí? El patrimonio neto de la organización durante ese periodo. Esos son los libros obligatorios. Luego existen libros auxiliares, que uno los puede encontrar en la organización, uno no los puede encontrar en la organización, uno los suele encontrar en la organización. Las organizaciones suelen tener muchos libros auxiliares que básicamente son los que permiten llegar a tener una información fiable al cierre del ejercicio. Algunos de ellos son ese que mencionaba la compañera, el libro mayor, ¿sí? El IVA compras, el IVA ventas, esos son libros que son auxiliares que solemos encontrar. Que no son los obligatorios que establece el código, pero que son habituales de encontrar en las organizaciones. En lo que se refiere a los libros obligatorios, el código establece cómo debe de llevarse esa información a los efectos de considerar la información fiable. Y básicamente, para que se considere información fiable, las registraciones que se realicen en esos libros tienen que ser en fechas consecutivas, correlativas, no tiene que haber borratinas, no tiene que haber fíjense que el 324 establece las previsiones. No se puede alterar el orden de los asientos, no se puede dejar espacios en blanco, no se puede interlinear, raspar, enmendar o tallar, ni mutilar hojas, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo en ese libro? Bueno, tengo información correlativa, consecutiva, donde voy registrando las operaciones a medida que se van dando, y eso permite que... El libro diario. Y eso permite que, bueno, que no haya alteraciones, ¿sí? Si es un espacio blanco, podría decir cualquier cosa, podría alterar cualquier cosa. Si se arranca una hoja, bueno, obviamente eso da una pauta que pudo haber una alteración respecto a la información. Esto siempre va en consonancia con lo que hablábamos al principio. La información tiene que ser fiable, entonces, básicamente tiene que mantenerse inalterada a lo largo del tiempo, ¿sí? Y consistente a lo largo del tiempo. Entonces, que los libros estén en legal forma, como se suele decir, es que no tengan ninguna de estas alteraciones que dice el 324. Que no estén borroneados, que no estén alterados, que no haya hojas arrancadas, ¿sí? Y que estén en condiciones. Y a partir de ahí es que van a tener su correspondiente valor probatorio en una eventual controversia judicial. ¿Sí? Digamos, respecto a estos libros, bueno, uno los puede llevar físicamente, ¿sí? Los puede llevar de manera física, en cuyo caso vamos a tener que ir a la autoridad de registro y vamos a tener que rubricarlo. En caso de que tenemos en ese otro vamos a hacer, tenemos que ir al IGJ y pedir que se rubrique, donde poner una planilla y la van a firmar, etc. ¿Sí? Y a medida que se agoten las páginas, tenemos un libro nuevo que va a ser continuador del anterior, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que no es del todo cómodo tener que usar este tipo de libros, el código permite que se utilicen medios ópticos para llevar esta información, ¿sí? Medios ópticos que se van a tener que poner en consideración de la autoridad de registro y que la autoridad de registro va a tener que validar que tienen las mismas medidas de seguridad o la misma, o que, no, que en esos medios ópticos no exista posibilidad de alterar los registros en el mismo sentido que no lo permiten los libros físicos. ¿Sí? ¿Se permiten? Sí, se permite. Entonces uno tiene que pedir autorización en la autoridad correspondiente a los efectos de que me permitan llevar, por ejemplo, el libro diario de manera con libros ópticos, con medios ópticos. El libro que no se puede llevar por medios ópticos es el libro Inventario y Balance, que hay que llevarlo físicamente. Entonces vamos a encontrar un ladrillo así de grande que suelen tener las empresas, que es el libro Inventario y Balance, que ese sí o sí se tiene que estar físico.
no tenemos que confundir a los libros contables con los libros societarios, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Los libros contables son estos, que provienen del 320 y son aquellos donde se asienta la información contable, en el sentido que mencionábamos recién. Y no tienen nada que ver con los libros societarios, que es básicamente donde se dejan asentadas las dinámicas societarias, las dinámicas propias de la sociedad, y que van a variar depende del tipo societario. Hay algunos tipos societarios que requieren algunos libros en particular y otros que no. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los requisitos respecto a los registros, como para pasarlo en limpio, tienen que ser en forma cronológica, actualizada, sin alteraciones, en moneda nacional, ¿sí? Como para tener una idea en general de cómo deben de realizarse. Y en el balance, lo que vamos a encontrar, luego les voy a mandar uno, como les decía antes, pero no me voy a detener tanto en esto, sería mucho tiempo. Pero como para tener una referencia sobre cuestiones que estuvimos charlando, en el balance vamos a encontrar que existen 4 estados, ¿sí? Ustedes cuando vean un balance se van a encontrar con varias cosas, ¿sí? El balance lo vamos a tener detallado en el artículo 63 de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Y fíjense que el artículo 63 dice: en el balance general deberá suministrarse la información que a continuación se requiere. Y dice: en el activo, el dinero en caja y bancos, los créditos provenientes de las actividades sociales, los bienes de cambio, las inversiones, los bienes de uso, los bienes inmateriales, gastos y cargas que se devengan en el futuro y todo otro rubro que corresponda a ser incluido como activo. Y después en el pasivo hace lo mismo. Y luego habla del capital social. O sea, nos da una característica en general respecto del balance. Y cuando habla de esto, lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es que cuando nosotros tengamos un balance delante, cuando yo les envíe el balance para que ustedes lo vean, ustedes quizás les voy a enviar un balance un poco largo, pero para que se detengan y lo busquen los cuadros, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el artículo? El 62. 63, perdón. Me interesa que se detengan en los 4 estados, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 estados relevantes que van a encontrar en un balance? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Lo puedo repetir, profe? Sí. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Esto es lo que básicamente en cuadros y de manera resumida, con un solo vistazo, yo voy a tener un panorama general de la sociedad que me interesa conocer. Porque son muy esquemáticos, entonces yo puedo extraer cierta información a partir de cada uno de estos estados, donde haga información concreta. Ahora, ustedes me pueden decir, che, pero el balance que vos me mandaste tiene 150 páginas. Sí, bueno, pero estos cuadros son cuadros sucintos.
que me dan información concreta y que me permiten sacar conclusiones sin ser un experto en contabilidad porque no lo necesito. ¿Qué me da el estado de situación patrimonial? Que es lo que dice el 63 de alguna manera. ¿Cuáles son los activos? Los pasivos y el patrimonio neto. ¿Sí? Siempre respetando una ecuación. No quiero complicarlo con esto, pero como para que tengan una idea. Activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. ¿Sí? Entonces ustedes siempre van a ver que se mantiene su igualdad. Esto lo deben haber escuchado en el secundario. No todos tuvieron contabilidad probablemente, pero ¿todos tuvieron contabilidad? Sí. Hay mucha gente que no. Entonces, a los que tuvieron, disculpen, hago paso rápido. Bueno, los activos son los bienes y derechos, ¿ok? Fundamentalmente, entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Todo lo que nos dice este artículo 73 en la primera parte. El dinero, los créditos a favor de la sociedad, los bienes de cambio, o sea, la mercadería, los bienes de usos, o sea, qué sé yo, los bienes durables, los bienes intangibles, todo eso activos. Los pasivos que van a ser las deudas comerciales, deudas fiscales, todas las obligaciones que tenga la sociedad las vamos a encontrar acá. Y en el patrimonio neto, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, el capital, las reservas. Estos resultan es una... Lo que tenemos... En el patrimonio... Capital, reservas, resultados en una... Algo que es importante destacar y que van a observar en los balances es que tanto los activos como los pasivos se van a dividir en corrientes y no corrientes. ¿Sí? ¿Qué es un activo corriente? Los que en un año, ¿qué va a pasar dentro del año con esos activos? Los van a cobrar. O son más próximos a la liquidez dentro del año, ¿sí? Se van a transformar en liquidez dentro del año, dentro de los 12 meses. Siempre son más próximos a la liquidez, o tienen la expectativa de transformarse en liquidez en un plazo menor al año. Y aquellos que tienen la posibilidad de transformarse en un plazo superior al año van a ser no corrientes. Entonces vamos a encontrar activos corrientes y incorrientes. Y los pasivos corrientes y no corrientes básicamente tienen la misma dinámica, pero desde el punto de vista de la exigibilidad. Los pasivos que son exigibles con un plazo menor al año van a ser corrientes, y los que son a largo plazo, o sea, más de un año, van a ser no corrientes. ¿Okay? Luego tenemos el estado de resultados. En el estado de resultados, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué le puedo? Sí. ¿Qué fue lo último que dijo? Los pasivos corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes y no corrientes van a ser en función de su exigibilidad. Si tienen una exigibilidad menor al año, van a ser corrientes. Si son a largo plazo, una exigibilidad mayor al año, van a ser no corrientes. Luego tenemos el estado de resultados. El estado de resultados ya lo hemos mencionado varias veces. Y básicamente acá lo que vamos a tener cuestiones vinculadas a la actividad. Ventas, costo, gastos, impuestos a las ganancias. Sí, ganancias, ingresos y costos, ahí tenés la actividad bruta y después los gastos de estructura. ¿Sí? Generalmente eso se segmenta, porque si es una actividad productiva, a vos te interesa saber si tu actividad productiva es superavitaria en esta instancia y si los problemas que tenés en la estructura de gastos o ya lo tenés directamente en la operación. Entonces, por eso se hace esta segmentación. Y después en la estructura de gastos, vos vas a ver gastos de comercialización, gastos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo uno dice, bueno, si la empresa pierde dinero, ¿dónde tiene la mayor carga? Los gastos de tal tipo. ¿Dónde tiene los defectos? ¿Dónde tiene los problemas? ¿Dónde tiene sus virtudes? Bueno, en estos cuadros, por más compleja que sea la empresa, uno puede sacar rápidas conclusiones.
Y en última instancia, ¿qué vamos a tener? La utilidad. Esa utilidad que nosotros mencionamos, ¿por qué? Porque es la que eventualmente se va a distribuir entre quiénes, entre los socios, una vez que sean líquidas y realizadas y aprobadas por la asamblea. Y luego tenemos otros dos estados en los que no nos vamos a detener demasiado, que son el estado de flujo de efectivo, que básicamente es el que nos da la evolución de la liquidez en el ejercicio económico. Entonces acá lo que se evalúa es cómo fue fluctuando el dinero en ese ejercicio económico. Y el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Que son las variaciones relevantes del patrimonio. Acá vamos a ver, por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas a reservas, a capital, a ajuste de capital, etc. Están todas ahí adentro. Y fundamentalmente cuestiones vinculadas a los resultados no asignados, cuando se asignan, etc. Eso va a estar todo acá. Es un cuadro grande donde no hay grandes movimientos en general, pero básicamente vamos a observar eso. En lo que hace a la Ley General de Sociedades, esto que estoy contando acá no es algo que yo me fui por las ramas y terminé en cualquier lado. Lo encontramos en el 63, todo lo que hace el estado de situación patrimonial. El estado de resultados en el artículo 64. Fíjense que en cada uno de esos casos nos dice cada uno de esos puntos que yo les mencionaba en líneas generales. Cuando habla del estado de resultados nos dice el producido de las ventas, los gastos ordinarios, sueldos y jornales, gastos de estudios, etcétera, etcétera. Hace un desagregado básicamente de esto, pero no se enloquezcan con eso. Piénsenlo esquemáticamente. Tenemos la actividad principal y la estructura de gastos. Después le contás el impuesto a las ganancias, los extraordinarios, y llegas a la utilidad. Utilidad o pérdida, depende del caso. ¿Ok? Y en el artículo 65, y esto es algo que también van a ver en los balances en general, se introducen o se mencionan, o sea, la ley ni siquiera hace referencia a todos los estados, pero son estados que son relevantes y que son importantes que los conozcan, por lo menos que sepan su existencia. En el artículo 65 se hace referencia a las notas a los estados contables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a ver acá son rubros. Ustedes van a ver el activo y el activo va a decir disponibilidad, ¿qué va a decir? Viene de cambio. Y va a haber un número nada más ahí. Entonces, quizás ustedes como intérpretes ajenos a la organización dicen, bueno, ¿pero qué contiene ese rubro? ¿Cuáles son en deudas comerciales? ¿Qué hay adentro de esas deudas comerciales? ¿O cuál es el criterio que se utilizó en determinado caso? Bueno, ¿dónde va a quedar asentado eso? ¿Tiene que dar una explicación respecto de eso? Sí. ¿Va a tener que ir al diario para ver eso? No. El contador o la contadora que confeccione ese balance va a tener que hacer notas a los estados contables donde va a tener que desagregar cada uno de esos números. Pero, ¿por qué les digo vean los cuadros? Porque cuando uno ve los cuadros, uno puede sacar varias conclusiones. Es decir, cuánto es el activo, cuánto es el pasivo, está muy endeudada. Uno puede sacar varias conclusiones con los números macro. Ahora, si uno quiere analizar pormenorizadamente el desagregado de esos números, ¿qué hace? Al lado de cada uno de esos textos, por ejemplo, bienes de cambio, al lado va a decir un numerito así. Entonces uno va a las notas a los estados contables y va a tener el desagregado de ese rubro, donde nos van a explicar qué es lo que contiene. Si uno quiere analizar. Las notas desagregan cada línea. cada punto de los activos y cada punto de los pasivos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una línea te puede decir deudas financieras 154 millones de pesos. Y hace una llamada. Y después vos haces esa llamada en la nota y vas a encontrar Banco Galicia tanto, Banco Santander tanto. En el artículo 66, ¿lo puedo borrar? Sí. En el artículo 66, la ley hace referencia a algo muy importante que les recomiendo que lo lean siempre que tienen un balance delante.
Porque cuando uno tiene que analizar una situación, un conflicto de estas características, lo que fuera, lo primero que tiene que ver es dónde se encuentra la realidad de los números que sacabas. El artículo 66 se refiere a la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria básicamente es lo que está previo al inicio de los diversos estados y es aquella en la que los administradores de la sociedad le cuentan la historia de alguien, cuentan la historia de la persona. Y me pusieron cara de sorpresa diciendo que está diciendo. Bueno, ¿qué significa cuenta la historia? Y bueno, básicamente van a decir cómo se desenvolvió la actividad económica, cuál es la marcha de la sociedad, en qué mercado se desarrolló, cuáles son las características de ese mercado, si ese mercado creció, si ese mercado se contrajo, si la empresa, por ejemplo, adquirió alguna planta, se adquirió maquinarias nuevas, si desarrolló una línea de producción nueva, ¿sí? Si hay novedades, si tiene expectativas de crecimiento, cuál es la visión del negocio que tienen los dueños de la empresa. ¿Sí? Entonces, en la memoria nos van a contar en un texto sin números cuál es la situación de la empresa con la que arrancó el ejercicio económico, en qué mercado se encuentra inserta, cuál es la realidad de ese mercado y cuál es la proyección a futuro que los propios administradores ven de esa organización. ¿Sí? Entonces, básicamente es el cuento que piensan los administradores o que observan los administradores de su propia organización y que le trasladan a los terceros. ¿Sí? Que no pueden decir cualquier cosa. No me quedó muy clara la figura de los administradores. ¿Serían los que confeccionan los balances? Claro, la confección del balance, más allá de que uno dice, bueno, ¿quién es el que confecciona el balance? No, el balance obviamente lo va a firmar un contador o una contadora. Pero los que la confección del balance es de la propia sociedad, del administrador de la sociedad. Por eso, el que firma el balance es un contador auditor independiente. ¿Sí? Ahora vamos a decir, che, pero la sociedad no tiene un contador, sí, obviamente tiene un contador. Capaz que el administrador de la sociedad es ingeniero y no tiene por qué tener idea de que es un activo. Pero el balance, de hecho, en la memoria la firman los administradores de la sociedad. Pero donde el administrador de la sociedad dice, mi empresa es esto, se encuentra inserta en este mercado y la proyección que yo veo de mi empresa es esta que veo a futuro. Muestra el balance y al cierre del balance van a tener el informe del auditor, que es algo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Pero en la memoria, básicamente lo que nos están contando es la historia de la empresa en ese año. ¿De dónde arrancó? ¿En qué contexto se desenvolvió? ¿Y qué ve a futuro? ¿Sí? En líneas generales, bueno, Nielsen dice que el contenido obligatorio que debe tener una memoria, no todas las empresas tienen memorias muy importantes, pero bueno, hay memorias que son bastante tristes. Tiene que contener las razones de las variaciones del activo y del pasivo, la explicación de las pérdidas y las ganancias extraordinarias, los fundamentos para constituir reservas, y los fundamentos para proponer una distribución de dividendos. ¿Y cuál es la visión de futuro? Eso es lo que debe contener una memoria. Explicar el presente, cómo eso se va a reflejar en acciones concretas y plantear una visión de futuro respecto de la sociedad. En el caso de que exista un órgano de fiscalización, la SA, por ejemplo,
El artículo 294 inciso 5 establece que la sindicatura societaria tiene que hacer un informe. Sí. Tiene que presentar un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. ¿Sí? El 294, inciso 5, dentro de las atribuciones y deberes del órgano de fiscalización, establece esto, ¿sí? Que debe presentar un informe sobre esta situación, vinculado a esta información contable a la que hacemos referencia. Cuando hablamos de sindicatura, no se confundan las sindicaturas societarias del órgano de fiscalización, fundamentalmente de las sociedades anónimas, con la sindicatura concursal, que son cosas diferentes. ¿Sí? Y vinculado a lo que preguntaba o mencionaba la compañera recién, el balance que presenta la propia sociedad para brindar información con los efectos y con el sentido que mencionábamos al principio de la reunión, pero para que ese balance yo lo pueda tomar en serio, o sea, ustedes reciben un balance y ¿qué es lo primero que tienen que mirar? ¿Qué es lo que les recomendaría? Porque hay muchos balances con certificaciones literales que no sirven para nada, básicamente. Y están muy bonitos, pero no sirven para nada, es papel pintado. Es el informe de auditoría, ¿sí? El informe de auditoría está al final del balance. Eso da la validez del balance, el informe de auditoría. Sí, no sé si le diría validez. O sea, básicamente el informe de auditoría lo confecciona un contador o contadora independiente, externo de la sociedad. ¿Qué va a hacer? Va a recibir el balance, va a relevar los libros, va a hacer pruebas, o sea, va a hacer test, muestreos. O sea, es un trabajo bastante arduo el trabajo de auditoría. Y una vez que lo concluye, ese contador va a poder, va a emitir un dictamen donde básicamente va a poder decir tres cosas en un rengloncito así chiquito. ¿Sí? Va a ser un dictamen larguísimo, pero en un lugarcito chiquitito va a decir lo único que nos interesa. Que si es favorable, si es un informe con salvedades, La primera que dijiste era si el balance. si el Favorable. Sí. Con salvedades o desfavorables se abstiene. Se abstiene o no. ¿Este contador independiente pertenece a un organismo contralor del Estado? No. No, el Estado no se mete. Es un contador que está matriculado en el Consejo Profesional de la Jurisdicción correspondiente. ¿Pero qué es el contador de la empresa? No, es independiente de la empresa. La empresa confecciona el balance, por eso la memoria la confecciona la propia administración, y la que se le dirige a los terceros que pueden estar interesados en leerlo, y pone a consideración ese balance, y ese contador externo, que es independiente de la empresa, recibe el balance, recibe los libros y hace pruebas, muestreos, para testear si el balance refleja razonablemente, y eso es lo que va a decir, eso es un informe favorable. En un informe favorable, ¿qué va a decir el contador? Que la información que provee el balance refleja razonablemente la situación económica y financiera de la empresa. Entonces,
vos me das el balance de tu empresa, me das todos los libros, yo me siento, los analizo, realizo pruebas de auditoría, pruebas de auditor, donde hago muestreos, etc. Y veo rubro por rubro si esos rubros representan razonablemente lo que el balance está mostrando. Lo que nunca va a decir el auditor, y eso es importante que lo tengan en cuenta, nunca busquen que el auditor diga este balance representa exactamente la situación de la empresa, porque tendría que ser de nuevo. Ahora, pero es obligatoria la auditoría. Para que el balance, Porque para que la información del balance sea fiable para un tercero, sí. Porque si no, pero entre mayo y junio de todos los años los contadores presentan los balances de las sociedades ante el órgano fiscalizador. No están en su gran mayoría no están auditando. ¿usted está seguro de eso? No sé, te lo pregunto. No, los balances se tienen que auditar, respecto a que la información sea fiable para la toma de decisiones. Un balance con una certificación literal es un balance donde básicamente lo que está diciendo el contador es que se cumplen con las formalidades propias de la resolución técnica. Uno va con una certificación literal, se me da un balance, yo le digo yo hago una certificación literal, ¿qué significa eso? Que yo miro que las formalidades se cumplan, sacado el cuadro como corresponde, que estén los rubros que corresponde, etcétera, etcétera. Pero no analizo pormenorizadamente si los rubros están debidamente integrados. Entonces, básicamente, no analizo el contenido de la información. Ahora, si usted me dice, sí, yo quiero cumplir formalmente con esta situación, sí, esa certificación literal le puede servir. Ahora, para poder realizar cualquier tipo de operación, en cualquier sentido, yo no tomaría esa información como fiable de ninguna manera. Jamás le daría un crédito a una persona que me entregue un balance con una certificación literal. Porque el activo que me está diciendo que tiene o las ventas que me está diciendo que tuvo, yo no las puedo tomar con validez porque en un procedimiento. Es subjetivo. Claro, es lo que dice el dueño. Que capaz que lo hizo con buena intención, pero capaz que no tiene ningún piso de realidad. Ahora, acá. ¿El balance se presenta ante la IGJ o...? En algunos tipos societarios hay una obligación de presentar los balances, ¿sí? O sea, Siempre que se abstiene de opinar, quiere decir que no refleja la realidad de la empresa. Siempre que se abstiene de opinar. No, se abstiene. O sea, podemos O sea, contratar a un contador independiente para que después diga, no tengo de opinar. En general, esto no lo sueles encontrar, porque el contador, ¿qué es lo que te va a decir? Mirá, arregla esas cosas. ¿Por qué te va a decir en un informe? Lo que puedes encontrar con salvedades. Porque, por ejemplo, vos decís, che, quiero hacer una prueba sobre los bienes de cambio, dame tal información. ¿Y qué te dicen? Esa información no la tengo. Entonces vos decís, bueno, pero yo tengo información respecto de todos los otros rubros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un informe favorable, pero con salvedades. Y en las salvedades, ¿qué pongo? Que no pude validar el rubro bienes de cambio. Entonces vos como tercero que observás eso decís, bueno, pero este número de bienes de cambio es un número que puede ser cierto o puede ser cualquier otra cosa. Entonces ya lo analizás con reparos ese balance que tenés delante. Ahora el resto de los rubros son validados por un profesional independiente. Ahora, esto en líneas generales no lo conseguís, ¿por qué? Porque el contador dice, dame esto, no lo tengo, dame esto, no es fiable, dame esto, no lo encuentro. Bueno, pero ves el balance y decís, gracias, paso. Y básicamente ese es eso. ¿Para qué vas a pasar? A nadie le sirve. Entonces, pero bueno, tenés que poner ese escenario. En esos casos, bueno, si tenés que cumplir con una formalidad, vas a un contador, le decís, haceme una certificación literal, mira las formalidades, certifica, el consejo te lo firma, hace una carpetita hermosa, pero el contenido de los rubros puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si uno, como un sujeto externo, va a tomar una decisión, una de las primeras cosas que tiene que mirar es esto, ¿sí? Para ver si la información que está ahí adentro realmente es confiable. ¿Es diferente el sello del auditor, del contador independiente que el contador de la empresa? No, el sello lo haces vos. Pone ¿cómo- contador. ¿Y cómo lo diferencias? Porque arriba dice informe. y dice- Claro, vos tenés que hacer un informe, vos vas a declarar tu carácter de. O sea, declarar que sos independiente de la empresa, etc. Que lo hizo un contador independiente. Claro, vos declarás que sos independiente de la empresa, y si no, hay normas éticas que rigen la profesión del contador como rigen la profesión de los abogados.
Entonces, es así. Y bueno, una vez que lo firmas, presentas al consejo, entonces como una planchuela, dice que tu firma es veraz. A la previa a la presentación, el auditor le puede tener contacto con el contable de la sociedad para que subsane. Obviamente, esas cosas se hablan todo el tiempo. O sea, bueno, creo que vas a decir, mirá, a veces se habla mucho de eso. Pues tendrías que hacer tal ajuste, tendrías que arreglar tal cosa para llegar a un informe favorable. O sea, yo así no lo firmo, por ejemplo. Porque esas cosas se escuchan a veces y sí se escuchan. ¿Sí? Yo en esa condición no lo firmo, ¿por qué? Porque la evaluación que vos hiciste sobre un bien no se ajusta a la resolución técnica tal. Entonces, arreglarlo porque técnicamente es correcto. Si la empresa hace el ajuste, capaz que lo firmo. O sea, no es una negociación turbia, es algo que se discute porque está arriba de la mesa. ¿Sí? No es algo nada raro. Si es algo raro, bueno, tendrás problemas en el contador. Pero me interesa que tengamos en cuenta este concepto. ¿Sí? Así que bueno, esas serían las cuestiones vinculadas al informe del auditor. Bueno, y otra de las cuestiones que hemos mencionado en reuniones pasadas y que hacen a todos estos temas y que corresponde ya atenderlas en esta reunión es vinculada al tema de las reservas. ¿Sí? Dentro del... es algo que lo habíamos mencionado cuando vimos el artículo 31, y digo, bueno, para no abocarme tanto a eso, dentro del patrimonio hay un ítem que vamos a encontrar, o que solemos encontrar y que lo vamos a encontrar también en el estado de evolución del patrimonio neto, que son las reservas. ¿Sí? Las reservas pueden ser diversas, los tipos de reservas, que básicamente son una porción de los resultados que al cabo del ejercicio económico la empresa decide reservar con una determinada finalidad, con un determinado fin. Sí, es una porción de los resultados que al cabo de un ejercicio económico la empresa decide reservar, en determinados casos, con un determinado fin. Podemos encontrar reservas legales, reservas facultativas, reservas estatutarias. Legales. Facultativas, estatutarias. Las legales son una porción de los resultados que la ley establece que necesariamente todos los ejercicios deben de reservarse para robustecer y consolidar el capital social. Para robustecer, fundamentalmente, y consolidar el capital y el patrimonio que lo circunda.
Y las facultativas y las estatutarias también son reservas voluntarias que puede realizar la sociedad en general, donde la sociedad decide constituir reservas, ¿sí? En el caso de las estatutarias lo establece en el propio estatuto que respecto de los resultados que obtenga un porcentaje se va a dedicar a consolidar una reserva estatutaria con un determinado destino. Perdón, ¿las puede hacer la sociedad si lo determina? O sea, esa elección de la sociedad. Claro, esa elección de la sociedad, el estatuto, el estatuto decide una reserva estatutaria, todos los ejercicios respecto de las utilidades que se hayan obtenido en un determinado porcentaje. Entonces ya lo prevé de esa manera. Y la reserva facultativa, que es donde no está prevista en el estatuto, pero que la resuelven los socios en las reuniones de socios correspondientes, ¿no? Entonces deciden respecto de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio destinar un porcentaje a consolidar una reserva. Por eso se le denomina facultativa. Por cada reunión hay que dar un acta, ¿no? Sí. Sí, en líneas generales, cuando se reúne el órgano de gobierno, fundamentalmente las sociedades que estamos reguladas, van a tener un libro donde esté asentado cuáles son los puntos del día. Y ese libro es el libro diario donde se notan. Bueno, el libro diario es el libro contable. O sea, distingamos los libros contables de los libros societarios. Los libros contables son el libro diario, el libro inventario balance y los libros auxiliares que puedan ser de interés de la sociedad a los efectos de dejar asentadas las operaciones que desarrollen el quehacer de sus negocios. Después tenemos los libros societarios, que son los que hacen a la vida social de la sociedad, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a tener diversos libros en función del tipo social. ¿Sí? En el caso de que tengan un órgano de gobierno, hay un libro de actas donde quedan asentados las decisiones que tomen en el seno del órgano de gobierno de la sociedad. Entonces, cuando se reúnen, van a tener un orden del día y van a resolver sobre ese orden, van a tener deliberación y van a resolver sobre ese orden del día y van a tomar una decisión, por ejemplo. ¿Sí? En lo que hace a las reservas que mencionaba recién, en la ley general de sociedades lo tenemos en el artículo 70. La reserva legal, el artículo 70 dice que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben efectuar una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas líquidas que arroja el estado de resultados del ejercicio hasta el 20% del capital social. Todos los ejercicios tenés que reservar el 5% de las utilidades líquidas. Y el tope máximo es hasta alcanzar el 20% del capital social. Una vez que llegas al 20% del capital social, lo tenés que ir, ya está. ¿Esto es por cada vez que hagan una reserva o en total de las reservas que hagan en un determinado plazo de tiempo? Todos los años vos tenés que constituir esa reserva. La vas consolidando con un 5%, hasta llegar al 20% de la capital social. Y para el otro año como que se renueva, digamos. O ya está. No, se suma la reserva que generaste el año anterior. Pero puedes volver a alcanzar el 20%. Es raro que en un solo año lo alcances. Seguís sumando hasta alcanzar el tope del 20%. Bueno, está, ahí ya no seguís sumando reservas en los años posteriores. ¿Y si la sociedad no dio ganancias como para constituir reservas? No se constituye.
reservas son sobre las utilidades líquidas que existen. Si hay pérdidas, no. Y respecto a las otras reservas, están en el párrafo siguiente. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas, siempre que sean razonables, respondan a una prudente administración. ¿Sí? Que bueno, esas que les mencionaba son ejemplos de los que solemos encontrar, ¿sí? Donde dicen, bueno, estatutariamente constituimos un tipo de reserva, facultativamente podemos hacerlos en determinadas cuestiones, pero básicamente, ¿cuál es el sentido de las reservas? Bueno, robustecer el capital, que a veces puede quedar un tanto desactualizado. Bueno, las reservas van un poco en ese sentido, ¿sí? Así que, bueno, eso es algo que nos había quedado pendiente y que quería mencionar. Los créditos para uso determinado que pueden, por ejemplo, para bienes de capital, esos bienes de capital están tomados como los créditos, están tomados como ¿Los créditos que toma la sociedad? Sí. ¿Las deudas que tiene la sociedad? No, el bien de capital que puede comprar con esos créditos, el bien, no el crédito tomado. O sea, usted me dice, la empresa se endeuda para adquirir un bien. Sí, ese bien. Ese bien es un activo. Es un activo. Pues lo vas a tener, o sea, cuando vas a hacer el asiento, vas a tener. ¿Qué es el activo? Porque es el valor del bien, y quiere ser el pasivo por el valor de la deuda del vinculado a ese bien. Bueno, en líneas generales, los socios van a tener derecho de información respecto de toda la información, de todo lo que se brinde en este balance. Pueden requerir informes, bueno, y lo que consideren para controlar individualmente todas las actuaciones que se deriven del mismo, ¿sí? Un artículo relevante respecto del contralor individual de los socios es un artículo que yo ya les había mencionado y que vamos a mencionar varias veces cuando veamos los tipos societarios. Es el artículo 55, ¿sí? Que dice que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estime pertinentes. Así que bueno, tiene la posibilidad de abocarse a esta información y requerir bueno, la información que estime pertinente a los efectos de que bueno, le cuenten de qué manera fue confeccionado el Estado en general, los estados contables en general. Bueno, y respecto de los dividendos, que es algo que ya lo habíamos mencionado, está en el artículo 68, que establece que los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos, sino por las ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso del 224 que vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, tienen que cumplir con esta característica. Y bueno, eso sería lo que me interesaba mencionar sobre este tema. Dicho esto, hagamos una mención a algunos de los libros sociales que podríamos llegar a encontrar con algunas variantes dependiendo del tipo societario. Y bueno, hacemos un break de 5 minutos y seguimos con otro. Como les decía antes, los libros societarios no los tenemos que confundir con los libros contables, ¿sí? Son básicamente los libros que se refieren a documentar la vida institucional, la vida social de la persona jurídica. Y dentro de los principales libros que podemos encontrar el libro de actas de asamblea, el libro de actas del directorio en una SA, el libro de registro de asistencia a asambleas,
el libro de registro de accionistas, ¿sí? Y básicamente en cada uno de estos libros se registran circunstancias diferentes. Bueno, en el libro de actas de asamblea, lo que hablamos con Gabriel antes, básicamente allí se van a sentar las manifestaciones que realizan los accionistas, las votaciones, qué se decide en el seno de cada una de esas asambleas y el sentido del voto de cada uno de los que concurren a las mismas. Bueno, en el directorio más o menos lo mismo, ¿sí? Y cuando hablamos de esto lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la reunión. Tenemos que distinguir a la asamblea respecto del directorio, fundamentalmente en el marco de una sociedad anónima. Nosotros cuando veamos ahora sociedad anónima, en una sociedad anónima vamos a ver que la sociedad anónima funciona a través de órganos. No sé si ustedes ya más o menos tienen una idea respecto de esto. Y vamos a tener órganos de gobierno, órganos de fiscalización y un órgano de administración y de representación. Es el directorio, ¿sí? Entonces tenemos un órgano donde se toman las decisiones de gobierno, un órgano donde se deciden cuestiones de administración y eventual representación, y un órgano que fiscaliza el cumplimiento de que las actuaciones se ajusten a la ley, a las leyes y al propio estatuto. Ahora, esos órganos en particular... Perdón, el último órgano es el de fiscalización. Sí. Ahora, esos órganos en particular, cuando deben de tomar ciertas decisiones, en tanto en cuanto están colegiados, suele ocurrir así, bueno, desarrollan deliberaciones, votaciones y en sus senos se toman decisiones. ¿Y eso desde dónde se vuelve? En los diversos libros, ¿sí? En el libro de actas de asamblea, las decisiones que se toman en el seno de las asambleas; en el libro de actas del directorio, las decisiones que se toman en el seno del directorio. Luego en la sociedad anónima podríamos encontrar el libro de registro de la asistencia a las asambleas, que está en el 238, donde básicamente nosotros después vamos a ver, o sea, estamos viendo en líneas generales, pero vamos a ver particularmente cuando veamos el tipo, para dar un panorama. Después vamos a ver que cuando se desarrolla una asamblea en SA, uno tiene que comunicar su asistencia de manera previa. ¿Cuál es el libro? El libro de asistencia a las asambleas. Entonces, en ese libro de registro vamos a tener quiénes son los que comunicaron, su ánimo de asistir, cuáles son sus datos, y si tienen representantes que concurran en su nombre. Y respecto de SA, hay un libro que es importante. Disculpe, ¿esto para cualquier tipo de sociedad o para la CCA también? La CCA. Todos estos son libros de CCA. Y un libro del SA que es muy importante es el libro de registro de accionistas. Este está en el 213. Y es fundamentalmente importante para las acciones nominativas en el caso de fundamentalmente en el caso de las sociedades anónimas cerradas. ¿Sí? Porque ¿qué vamos a tener en el libro de registro de accionistas? Es un libro que va a tener hojas un tanto apaisadas y básicamente es donde va a estar registrado quiénes son los accionistas de la sociedad. ¿Sí? ¿Quiénes son los accionistas de la sociedad? Si se transmitió, cuántas acciones tiene, a partir de qué fecha, si se transmitieron a otro, quién es ese otro que ingresó a esa sociedad con cuántas acciones. ¿Sí? Todas esas variaciones en cuanto a la tenencia accionaria de una sociedad anónima quedan registradas en el libro de registro de accionistas. Pero si las acciones no son nominativas, ¿cómo? Bueno, en el caso de... Porque hay empresas que tienen acciones privilegiadas que son clase A y acciones clase B que no son. En el caso por ejemplo, en el caso de las sociedades que hacen oferta pública, sí. Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que va a haber un libro de registro que va a estar centralizado en un órgano de registro donde básicamente las operaciones se centralizan ahí y bueno,
directamente ocurre de esa manera. Por eso le digo que el libro de registro accionista fundamentalmente ocurre en las sociedades cerradas, ¿sí? Donde bueno, hay una nominatividad que debe tenerse en consideración. En las sociedades abiertas, en general, eso se hace a través de, bueno, centralizadamente a través de otros sujetos que llevan ese registro. En el caso de que los libros se pierdan, se sustraigan o tengan algún inconveniente, bueno, Nissen en este caso sostiene que las reuniones pueden celebrarse de todas formas y en ese caso deberán documentarse en instrumentos públicos para posteriormente transcribirse en los nuevos libros rubricados. Entonces, que la pérdida y la sustracción no obste el desenvolvimiento normal de la sociedad, pero que quede asentado en un documento fiable a los efectos de luego transmitirla o transcribirla en el libro correspondiente. ¿Sí? Bueno, eso sería en resumidas cuentas algunos de los ejemplos de los libros societarios como para distinguirlo de los libros contables que estuvimos viendo anteriormente. Así que bueno, dejemos este tema acá. Si les parece... Instrumento público que sería que estuviste